Sí lo agarro. Sí lo quitamos aquí para que no. Gracias. Pues muchas gracias por recibirme el día de hoy acá. Mi nombre es Sibert Cruz. Yo soy de Bolivia, nací en Bolivia. Vine a México hace unos 15 años. Yo venía a estudiar música. Y fue acá, en México, donde conocí al Señor. Y después de conocer al Señor, Dios me permitió comenzar a estudiar su palabra. Y el día de hoy yo estoy sirviendo en Semilla de Mostaza, México, que es una iglesia que está por allá por Eje 5, San Antonio y Periférico. Y pues gracias a Dios que también proveyó las redes sociales, y a través de redes sociales me contactaron o nos conocimos con algunas personas de la iglesia y me hicieron esta amable invitación de poder estar aquí el día de hoy. Y es un privilegio que podamos estar abriendo la palabra, que al final de cuentas eso es lo importante. Entonces, si tienes tu Biblia ahí, vamos a abrirla en el capítulo 19 de Hechos. Y como siempre debemos hacer antes de comenzar nuestro tiempo en la palabra, pues vamos a pedirle al Señor que sea Él, a través de su Espíritu, quien nos enseñe. Entonces, si inclinas tu corazón conmigo, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos escuchar tu voz a través de tu palabra. Y gracias porque el día de hoy tu palabra todavía está viva, todavía es eficaz para transformarnos. Y venimos hoy así como somos, con la esperanza de ser transformados. Venimos buscando de ti no solo consejo y dirección, sino venimos a buscar tu rostro. A ti sea toda gloria y toda honra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ser creyente el día de hoy, ser cristiano el día de hoy, es igual de complicado que lo era para Pablo hace 2000 años. Han cambiado algunas cosas, han cambiado algunos matices, pero realmente en aquella época era difícil ser cristiano tanto como lo es el día de hoy. Alguien diría es incluso más fácil el día de hoy. En México no tenemos esta persecución que había en esos tiempos. Pero yo creo que en esta porción que vamos a examinar el día de hoy, vemos 4 características que necesitamos tener como creyentes. El día de hoy vivimos en una sociedad difícil y lamentablemente cuando dices soy cristiano, hay ya un estigma sobre los cristianos, hay ya como una mancha, eres de los que no sé qué. Y creo que podemos nosotros el día de hoy, a través de este tiempo en la palabra, ver lo que es necesario en nuestro caminar diario. Y lo vamos a ver en el capítulo 19 de Hechos, en los primeros versículos, los primeros 20 versículos. Y vamos a leer, el principio dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Déjame te platico rápidamente. Pablo, en su segundo viaje misionero, pasa por esta ciudad que se llama Éfeso. Ahí predica el evangelio y queda una pequeña iglesia, y luego Pablo continúa su viaje hacia Jerusalén. Mientras Pablo está en Jerusalén, a Éfeso, a esta ciudad que te digo, llega un personaje muy interesante, un señor llamado Apolos. Apolos, dice la palabra, que era un varón poderoso en las escrituras, elocuente, era un hombre que conocía la palabra, pero no conocía todo. Dice que solo conocía hasta el bautismo de Juan. Y te acuerdas, no sé si tú recuerdas, pero Juan anunciaba arrepentimiento, ¿no? Anunciaba que iba a venir el Mesías, pero todavía, y anunciaba que él no era el Mesías, ¿no? Juan el Bautista decía: yo no soy el Mesías, viene uno detrás de mí, más grande que yo. Y aparentemente eso es lo que Apolos sabía. Apolos no tenía muy claro que el Mesías ya había venido, ya había muerto, ya había resucitado. Entonces, cuando está predicando Apolos, viene un matrimonio, Priscila y Aquila, y toman a Apolos a un lado y le explican
todo el consejo. Entonces Apolos, ahora ya, que de por sí ya era varón poderoso en las escrituras, elocuente, ahora ya con toda la información, ya es un gran predicador de las buenas noticias. Estaba en Éfeso y entonces de ahí parte hacia Corinto. Una vez que Apolos sale de Éfeso a Corinto, Pablo inicia su tercer viaje misionero, recorre todas las regiones del norte de lo que era Asia en aquella época y llega a Éfeso, y aquí estamos. Dice, entre tanto que Apolos se había ido a Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿Y qué sucede? Dice, hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les contesta, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo contesta, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, o sea, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Entonces, Pablo llega a Éfeso y se encuentra con unos discípulos y empiezan a platicar. Y aquí entre los estudiosos bíblicos hay un gran debate si estos discípulos eran creyentes o no eran creyentes. Yo creo que eran creyentes porque la Biblia les llama discípulos. Pero hay algo que tienen estos discípulos que a Pablo como que están de alguna manera hablando, y Pablo dice, a ver, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y la respuesta de ellos es increíble, porque dicen, ¿el Espíritu Santo? No sé, ni siquiera hemos oído hablar de eso. ¿Qué es el Espíritu Santo? Y Pablo dice, pues entonces, ¿en qué fueron bautizados? Y ellos dicen, pues en el bautismo de Juan. Por eso algunos piensan que estos discípulos fueron discípulos de Apolos antes de que Apolos tuviera todo el conocimiento. Y esto nos muestra algo bien importante. Como creyentes, necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía, ¿no? Algo así como un rayo. No es una energía. El Espíritu Santo es parte de la deidad de Dios. O sea, no es una energía, sino una persona. Alguien que tiene voluntad, no una persona humana, por supuesto, sino una persona divina. Alguien que tiene voluntad, alguien que tiene sentimientos, porque podemos contristar al Espíritu. Y necesitamos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y nos dirija. Hay muchas cosas que podemos hacer sin el Espíritu Santo, y son cosas buenas. ¿Podemos ser fieles a nuestro matrimonio sin el Espíritu Santo? Pues sí. Hay matrimonios que no conocen de Cristo, no conocen de Dios y se mantienen fieles. Pues sí, moralmente se puede ser una persona correcta sin el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Dios no vino a traer moral. Dios vino a traer, dice Jesús, que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Y eso solo puede producirse a través del Espíritu Santo cuando hemos creído. ¿Y qué necesitamos hacer entonces? Pues necesitamos pedir el Espíritu Santo. Como creyentes necesitamos pedir el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de esta escena cuando Jesús ya resucitó? Ha estado 40 días con los discípulos hablándoles acerca del reino de Dios antes de ascender al cielo. Jesús les da una instrucción a los discípulos bien importante. Les dice, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre que habían oído de mí. Pregunta, ¿había una urgencia por predicar el Evangelio? Sí. Es decir, Jesús vino, murió en la cruz del Calvario, nuestros pecados ya pueden ser pagados a través de su sacrificio. Había una urgencia, habría que decir, corran a predicar el Evangelio por todas partes. Pero en vez de decir Jesús, corran y prediquen, lo que dice es,
vayan y esperen. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo que viene en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque predicar, vivir sin el Espíritu Santo va a ser muy difícil. Va a ser en nuestras fuerzas. El Espíritu Santo viene a nuestra vida precisamente para que la obra sea de Él y la gloria sea de Él. Como creyentes necesitamos el Espíritu Santo. No es un accesorio que, pues, si quieres, pídelo. No. El Espíritu Santo es necesario en nuestra vida. ¿Eres padre de familia? Necesitas el Espíritu Santo para educar y para guiar a tus hijos. ¿Eres esposo? Necesitas el Espíritu Santo para poder amar a tu esposa y entregarte por ella como Cristo se entregó por la iglesia. ¿Eres esposa? Necesitas el Espíritu Santo para poder sujetarte a tu esposo. ¿Eres hijo? Necesitas el Espíritu Santo para poder sujetarte y obedecer a tus padres. Para todas las cosas que necesitamos hacer, el Espíritu Santo es imprescindible. Entonces, ¿qué necesito hacer cada día? Levantarme, buscar a Dios y pedir la llenura del Espíritu Santo. ¿Te digo otra cosa? La llenura del Espíritu Santo está directamente relacionada con la llenura de la palabra. Permanecer en la palabra de Dios me llena del Espíritu Santo. Hay veces que se toma, no. La palabra es entendimiento y el conocimiento envanece. Pero no estoy hablando de conocimiento, estoy hablando de comunión con Dios a través de su palabra. Levantarme todos los días y venir a la palabra hace que el Espíritu Santo pueda dirigirme. Si tú lees desde el principio hasta el final en la Biblia, el agua es algo importante. El agua para saciar nuestra sed, el agua para limpiarnos. El agua es algo vital. Y el agua siempre está relacionada a dos cosas: la palabra y el Espíritu Santo. Siempre. Entonces, ¿qué es necesario? Número uno, en primer lugar, ¿qué necesito para poder caminar en este mundo tan difícil? Necesito la llenura del Espíritu Santo, necesito la llenura de la palabra. Permanecer en la palabra día tras día. Sigamos leyendo y vamos a ver qué más necesitamos. Versículo 8. Dice, entrando Pablo en la sinagoga, ahí en Éfeso, ya habló con estos discípulos, ya fueron bautizados, ya fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora Pablo entra en la sinagoga y dice, habló con, ¿qué dice ahí? Denuedo. La palabra denuedo es como libertad, ¿no? Vamos a seguir adelante y ahorita te explico un poco más. Habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Por 3 meses Pablo estaba hablando con denuedo. Y dice que algunos no creyeron y maldijeron el camino. El camino era la forma en la que le decían al cristianismo en esa época. Al cristianismo en aquella época le decían los del camino. En vez de cristianos les decían los del camino. ¿Por qué? Porque anunciaban a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Entonces decían, maldijeron al camino. Y Pablo entonces se separa y se va a la escuela de uno llamado Tirano. El denuedo es necesario en mi caminar en Cristo. Déjame ponerlo de esta manera. Y el día de hoy que hablamos de elecciones es muy al caso. Denuedo es la capacidad que uno tiene o la libertad que uno tiene de hablar sobre cierto tema. No quiero faltarle el respeto a nadie, pero por ejemplo, cuando un político habla de honradez, ¿le crees? Pues como que tradicionalmente como que no tienen libertad para hablar de eso. Una persona que vive en pecado de adulterio,
¿Le crees cuando habla de fidelidad en el matrimonio? No, no tiene denuedo, no es libre en esa área. Alguien que está constantemente en avaricia, ¿le crees cuando habla de vivir con contentamiento? No, no tiene libertad en esa área. ¿Y sabes qué? Nosotros como creyentes tenemos que poder hablar con denuedo. Tenemos que poder hablar con denuedo. Yo no puedo decirle a mis hijos, está mal que reacciones de esa manera. Estás haciendo un berrinche, eso está mal. Si es que yo no tengo dominio propio, si yo no tengo control sobre mis reacciones, si yo soy una persona que grita y patalea, ¿cómo voy a pedirle a mi hijo, no hagas berrinches? Estoy sin denuedo, no tengo libertad para hablar. ¿Cómo puedo decirle a mis hijos, no mientas? Si yo le digo a mi hijo o a mi hija, dile que no estoy, contesta el teléfono y dile que no estoy. ¿Con qué denuedo, con qué libertad voy a pedirle a mis hijos, no mientas? Si yo estoy marcando el camino de mentira. Como creyentes, necesitamos caminar con denuedo. ¿Sabes por qué? Porque allá afuera, el mundo no tiene denuedo para nada. Los que no conocen de Cristo viven en mentira, viven en engaño, viven para sí. ¿Cómo poder predicarles el evangelio si nuestra vida no está reflejando eso? Te digo una cosa, el denuedo se pide también. Y podemos pedirle a Dios. Pablo pedía, oren por mí para que tenga denuedo para predicar la palabra. Y tú y yo tenemos que pedir denuedo para caminar en libertad. ¿Y sabes cómo se puede caminar en libertad? Muy sencillo. En la mañana despiertas, abres tu Biblia, permaneces en la palabra, en lo que has aprendido, en lo que has entendido, lo pones por obra y eso te va a dar denuedo ante tus hijos. No vas a ser perfecto, pero por ejemplo, cuando te equivocas delante de tus hijos, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Pedir perdón. Eso es lo que quieres enseñarles, que no eres perfecto, pero que haces lo correcto porque Dios, el Dios de toda gloria, te ha instruido y te está llevando en su camino. Eso nos da denuedo. Y no solo eso, fíjate, todavía hablando de denuedo que es necesario, dice en el versículo 10, así continuó Pablo ahí, discutiendo en esta escuela de un cuate que se llamaba Tirano, un señor que tenía su escuela. Dicen algunas crónicas que trabajaba como de 9 a 5 de la tarde y después, o como 4 de la tarde, y después había una especie de como descanso en esa zona, hace mucho calor, entonces se deja de trabajar y en ese tiempo de descanso él iba a la escuela de este señor llamado Tirano y ahí enseñaba. Y dice que así estuvo por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces, Pablo pues trabajaba en cierto horario, luego iba a la escuela de Tirano, enseñaba y luego regresaba a trabajar. O sea, estaba esforzándose mucho. Incluso dice que pues con el calor y todo, digamos como una especie de pañuelo, se limpiaba el sudor, ¿no? Lo dejaba ahí y luego seguía trabajando, y cuando quería agarrar el paño alguien se lo había llevado, porque tomaban esos paños y se los ponían en otra gente para que sanen. Y sanaban, dice ahí. Entonces, déjame hablarte un poquito de esto. ¿Existen el día de hoy milagros de sanidad? Indudablemente sí. Y estoy seguro que aquí entre nosotros hay muchos ejemplos acerca de la sanidad que Dios hace. Pero este tipo de cosas no eran una receta. De hecho, ahí dice en el verso 11 que hacía Dios milagros extraordinarios. O sea, esto de agarrar el paño de alguien y ponérselo sobre otra persona, dice que eran milagros extraordinarios. No es la forma en la que Dios siempre obra, pero puede hacerlo. ¿Sabes qué es lo que no es extraordinario?
que Pablo trabajara y sudara. Y eso quiere decir una cosa: Dios usa nuestro trabajo de manera ordinaria. Cuando estás en tu trabajo, ¿sí o no que anhelas que todos los que están alrededor vengan al conocimiento de Cristo? Tus compañeros de trabajo, quisieras verlos a los pies de Cristo. Es un anhelo natural, todos anhelamos eso. ¿Sabes qué es lo que Dios va a usar probablemente? El sudor de tu trabajo. Un trabajo bien hecho. Si eres de los que llega tarde y se va temprano, no estás glorificando a Dios. No te da denuedo para hablar. ¿Cómo vas a predicarle a tus compañeros de trabajo si eres el que peor hace todas las cosas? ¿Te van a ser cristiano para trabajar así? Pues prefiero ser ateo y trabajar bien. A veces ese tipo de circunstancias nos quitan libertad para predicar el evangelio. Sé como Pablo, o sea, trabaja, chambea duro, hasta sudar. Lo estás haciendo para el Señor. Y Dios puede usar eso. ¿Te imaginas? Tu jefe diciendo, pues los cristianos, mejor ya no voy a contratar cristianos porque en la menor excusa se van y no completan el trabajo. ¡Qué vergüenza! Que ser más bien de los que llegan primero, hacen todo. ¿Para qué? Para que se abra una puerta y el jefe pueda preguntarte, ¿por qué te esfuerzas tanto? Y puedas decirle, porque lo hago para mi Señor. Porque lo hago para la gloria de Dios. Y eso pueda abrir puertas. Esfuérzate en tu trabajo. No desprecies como que, mi trabajo no es espiritual. No, tu trabajo es espiritual. Ha sido puesto ahí para mostrar la gloria de Dios. Mucha gente me dice, yo dirijo un instituto bíblico y mucha gente viene y me dice, es que yo quiero entrar en el ministerio a tiempo completo. Y pues les decimos, estás en el ministerio a tiempo completo. Donde sea que estés, si eres cajero en un banco, si eres albañil en una obra, si eres carpintero, si eres arquitecto, si eres doctor, no importa lo que sea, estás en el ministerio a tiempo completo porque fuiste puesto allí para alcanzar a las personas que están alrededor. Y una buena manera de abrir una puerta es realizando un trabajo bien hecho. Te va a dar denuedo. Te va a dar denuedo. ¿Te has dado cuenta que Dios siempre llama a gente que está trabajando? Cuando Dios tomó a Moisés estaba pastoreando ni siquiera sus ovejas, las ovejas de su suegro. Cuando Pedro estaba trabajando, cuando estaba pescando, es cuando Dios lo llama. Dios llama a sus discípulos, a Mateo cuando estaba a la mesa de los tributos. Incluso Pablo estaba matando cristianos. Él pensaba que era lo correcto y lo estaba haciendo lo mejor que podía. Estaba equivocado y Dios lo va a corregir, pero no estaba sentado sin hacer nada. Entonces, donde Dios te haya puesto, haz lo que tienes que hacer, sea lo que sea. Envolver mercancía en el supermercado o firmar cheques para transacciones multimillonarias en una empresa, no importa. Lo que sea que hagas, hazlo para el Señor y eso va a poner delante de ti denuedo para predicar el evangelio. Número 3, lo primero dijimos que necesitamos en nuestro caminar es el Espíritu Santo. Número 2, necesitamos denuedo, libertad. Número 3, verso 13, dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Al ver el éxito de Pablo, que hasta paños suyos servían para echar demonios y cosas así, hay unas personas que la Biblia los describe muy raro. ¿No? ¿Leíste ahí en el verso 13? Dice, exorcistas ambulantes, ¿no? Es como, están trabajando de eso. Y se dan cuenta que el método de Pablo, entre comillas,
funciona bien. Y entonces lo que quieren hacer es tomar el método de Pablo, pero no quieren tomar al Dios de Pablo. Y lo que tú y yo necesitamos, número 1 dijimos el Espíritu Santo, número 2 dijimos denuedo, número 3 necesitamos una comunión real con Dios, una comunión personal con Dios. Si tú tratas de copiar el método de alguien, si tienes problemas con tus hijos y dices, pues a ver, deme un método, ¿qué tengo que hacer para poner a mis hijos en cintura y volverlos al camino? Deme un método. No va a funcionar. Porque Jesús no, déjame ponerlo de esta manera, Dios no vino a darnos un manual, sino que vino a darnos a Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, yo no necesito un paso A, B, C, D, E, ¿qué hacer? Necesito una comunión íntima y directa con mi Señor y Él va a hacer la obra. ¿Tienes problemas financieros? No se trata de, pues vamos a hacer punto A, 2, 3, 4, 5 para sanear tus finanzas. No, necesitas una comunión con Cristo para que Cristo traiga contentamiento y sabiduría para saber administrar los recursos que de por sí son suyos, no nuestros. Entonces no podemos tratar de copiar un manual o un rito religioso. Necesitamos buscar al Señor todos los días, buscar la comunión con Dios todos los días. Ellos piensan que el éxito de Pablo es que puede expulsar demonios, cuando realmente el éxito de Pablo es que Pablo ha entendido quién es y ha entendido quién es Cristo y ahora vive a sus pies. Y ese es el único éxito que vale en la vida. Fíjate lo que sucede por querer tomar el resultado de Pablo en vez de buscar al Dios de Pablo. Fíjate el verso 15. Estos 7 judíos de un tal Esceva van con un demonio diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice el verso 15, respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Interesante que no dice ustedes qué hacen, sino ustedes quiénes son, porque de eso se trata. No se trata de lo que haces, sino se trata de lo que eres. Déjame ponerlo de esta manera. Lo que haces no te convierte en cristiano. A veces nos queremos identificar así, ¿no? No fuma, no toma, no dice groserías, entonces es cristiano. Te digo una cosa, yo antes de Cristo no fumaba, no tomaba y nunca he dicho groserías, ni antes de Cristo. Siempre me pareció algo como feo, entonces nunca dije groserías, pero no era cristiano. Lo que hago no me convierte en cristiano. Lo que soy me convierte en cristiano. ¿Qué soy? Soy un pecador arrepentido y rescatado por la gracia de Dios. Lo que soy no deriva de lo que hago. Todo lo contrario. Lo que hago deriva de quién soy. Entonces, no tengo que enfocarme en cambiar mi conducta, sino en cambiar mi corazón delante de Dios. Y cuando mi corazón es transformado por Dios, mi conducta va a cambiarse. Si no, va a ser una religión más. Ya no fumo, ya no tomo, ya no digo groserías, pero sigo muerto en mis delitos y pecados. Necesito todos los días venir delante de Dios y que Dios me revele quién soy y me revele quién es Él. Orar, diezmar, evangelizar, exorcizar, o sea, todo eso no me hace cristiano. Me hace cristiano cuando he entendido quién soy. Sin Cristo soy miserable, no soy nada. En Cristo he sido adoptado como hijo suyo, redimido por su gracia.
para su gloria. No se trata de mí, se trata de Él. Siempre se trata de Él. Necesito tener esta relación personal con Dios. No fingirla, sino todos en lo privado sabemos si en verdad Dios es dueño de nuestras vidas o no. Todos. Necesito vivir de acuerdo a eso. Entonces, número 1, tenemos como necesario el Espíritu Santo, pedir la llenura del Espíritu Santo a través de la llenura de su palabra. Número 2, necesitamos denuedo, libertad, caminar en obediencia a su palabra. Número 3, necesitamos una relación personal con Dios, una comunión a través de Cristo, a través de su palabra diaria. Porque fíjate el verso 16, dice, el Espíritu les dice a ustedes quiénes son, verso 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, eran 7 hijos de este tal Esceva, este es uno solo, y este saltando sobre ellos, dice, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Jesucristo lo puso de esta manera: el que oye mis palabras y no las pone por obra, al final del sermón del monte, el que oye mis palabras y no las pone por obra es un hombre, dice, necio, que edifica su casa sobre la arena. Viene la tormenta, la lluvia, viene todo esto y la casa va a caer porque no tiene fundamento. Pero el que oye mis palabras y las pone por obra es como aquel que edifica su casa sobre la roca. Va a venir tormenta, va a venir lluvia, van a venir problemas, pero la casa va a permanecer porque está edificada sobre la roca. Mi comunión con Dios tiene que estar edificada sobre la roca. Si no, como estos 7 pobres hombres, vas a terminar huyendo desnudo y avergonzado. Pero en cambio, si tu casa, si tu vida está edificada sobre la roca, vas a permanecer, vas a estar firme aunque vengan todos los problemas del mundo. Por último, y esto es muy importante, cuarta cosa que necesitamos como creyentes para caminar. Verso 18 dice: muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Lo cuarto que necesitamos: número 1, Espíritu Santo; número 2, denuedo; número 3, una comunión con el Señor personal; número 4, necesitamos arrepentimiento. Arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene 2 etapas. La primera se llama confesión. Necesito confesar mis pecados. Dice aquí que muchos, verso 18, vinieron confesando y dando cuenta de sus hechos. Confesar no quiere decir contárselo a alguien. Confesar quiere decir hablar lo mismo. Por ejemplo, Dios dice que robar es pecado. Entonces, tomar algo que no me pertenece es pecado. Si de la oficina te estás llevando hojas, papeles, cuadernos, lápices, pero es que ahí sobran, no son tuyos. Si tú los llevas, es robar, es pecado. Bueno, pero es que en mi caso no está. ¿Qué pasa? No estoy confesando, no estoy hablando el mismo idioma que Jesús, que Dios. Confesar habla de eso, ponerme de acuerdo con Dios, no Él conmigo. Yo ponerme de acuerdo con Él. Lo que Él le llama pecado es pecado. El adulterio es adulterio. La fornicación es fornicación. No se trata de son mis impulsos, es que lo que pasa es que fui criado así. La ira es ira. No se trata de que es mi carácter, yo soy explosivo y no. Si es pecado, es pecado. Eso es confesar. Y
Todos necesitamos diariamente confesar nuestros pecados, volver a decir: ¿qué hice hoy? Hice esto, me enojé, traté mal al oficial que estaba, al oficial de tránsito, le grité. Ok, la Biblia dice que tengo que sujetarme a las autoridades, respetar las autoridades, honrar las autoridades. No hacerlo es pecado. Y no se trata de que, bueno, pues lo que pasa es que aquí... No. Confesar mi pecado es hablar el mismo idioma que Dios. Es pecado. Entonces necesito confesar mi pecado en primer lugar. Y en segundo lugar, dice en el verso 19, que trajeron, los que habían practicado magia, trajeron sus libros y todo y lo quemaron. ¿Sabes qué es eso? Arrepentimiento. Y arrepentimiento no es un sentimiento. Ay, me siento mal, estoy muy arrepentido. No es un sentimiento. Es una decisión de no volver a cometer el mismo pecado. Si tú dices: sí, Señor, es verdad, hice mal, perdóname, pero sigues haciéndolo, no ha habido arrepentimiento. Y necesita haber arrepentimiento en nuestras vidas. Es vital. ¿Qué es lo que te está induciendo a pecar? ¿Qué es lo que te está llamando a pecar? Si es la computadora y el internet, necesitas cortar eso. Pero es que, híjole, voy a perder dinero. ¿Sabes qué? Fíjate lo que hicieron ellos. Trajeron los libros y quemaron todo. Y dice ahí: hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Es muy difícil hacer la conversión equivalente entre el dinero en aquella época y el día de hoy, pero una pieza de plata era lo que se pagaba por un jornal de trabajo. Digamos, el día de hoy lo diríamos algo así como el salario mínimo diario. Y el día de hoy, pues en México depende de la zona, el salario mínimo varía un poco si estás en la frontera o estás en el centro, pero es un poquito más de 50 pesos. Pero pongamos 50 pesos como salario mínimo. ¿Sabes? Al día de hoy, más o menos, ¿a cuánto equivale el valor de lo que quemaron? 50,000 piezas de plata por 50, alrededor de 2,750,000 pesos. O sea, ese es el valor de lo que quemaron. Y alguien podría decir: oye, pero eso es mucho dinero. Podría haberse aprovechado para poner una iglesia, para poder hacer esto, para poder hacer aquello. Pero cada que alguien piensa eso, lo que está diciendo es: puedo rescatar algo del pecado. Habían hecho magia, y cuando habla de magia no es que estaban haciendo trucos con cartas no, está hablando de hechicería, libros de hechicería. No hay nada que rescatar ahí. Tratar de venderlo y con eso para la obra, ¿sabes qué? Es insultar a Dios. No hay nada que rescatar del pecado. Y a veces cuesta. Déjame ponerlo de esta manera. Si ha habido infidelidad en tu matrimonio, si has sido infiel, si ha habido adulterio, necesitas confesarlo y arrepentirte. Si quieres que Dios traiga luz y sanidad a tu corazón, necesitas confesarlo y arrepentirte. Y si dices: pero es que si lo confieso, mi esposa o mi esposo me va a abandonar, tal vez es el precio que hay que pagar, pero vas a ganar la paz con Dios. Pero es que si lo confieso, voy a arruinar mi matrimonio. No, tu matrimonio se arruinó cuando pecaste. El confesarlo es abrir la puerta para que Dios pueda meter las manos y empezar a limpiar. Porque mientras haya pecado escondido, no va a haber vida. ¿Te acuerdas de Jesús cuando llega a la tumba de Lázaro? Y dice: quiten la piedra, saquen a Lázaro. Lo que le dicen es: no, Señor, ¿cómo crees? O sea, ya tiene mucho tiempo Lázaro ahí. Está podrido, huele mal. Mejor dejemos la piedra puesta en su lugar. Y tú y yo actuamos a veces así con el pecado. Cuando Dios dice: sácalo a la luz.
No, Señor, ya tiene mucho tiempo, eso apesta. No, mejor, ay, mira, déjalo cerrado que nadie se da cuenta. Sí, por fuera puede estar bien bonito, pero por dentro está podrido. Déjalo ahí tapado. Pero Jesús dice, saca, deja que entre aire, deja que entre luz. Y entonces va a haber vida. Tal vez va a haber un costo que pagar, pero el pecado escondido nunca va a ser bendecido por el Señor. Sácalo a la luz. No podemos caminar en Cristo sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento, nuestra relación con el personal con el Señor va a estar rota. Sin arrepentimiento no va a haber denuedo. Sin arrepentimiento no puedo ser lleno del Espíritu Santo. A veces decimos, Señor, lléname. Y pareciera como si Dios dijera, ok, sí quiero llenarte, pero necesitas vaciar eso, sacar a la luz lo que está ahí. El que esconde su pecado no va a alcanzar la bendición de Dios. Pero el que se arrepiente, el que confiesa su pecado y se arrepiente, está abriéndole las puertas para que Dios entre y restaure todo. Fíjate lo que pasa, y con esto terminamos. Versículo 20 dice, después de haberse arrepentido, haber perdido 2.750.000 pesos, haberlos quemado, dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y todos anhelamos eso en nuestras vidas, que la palabra del Señor crezca y actúe poderosamente en nosotros. Todos anhelamos eso, que la obra de Dios en nosotros pueda ir día a día en crecimiento. Pero es necesario esto, arrepentimiento, para que pueda haber una relación personal con el Señor, para tener denuedo ante nuestros hijos o ante nuestros amigos, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Y el día es hoy. El día es hoy. Si necesitas arrepentirte de algo, el día es hoy. Si necesitas confesar algo, el día es hoy. Deja que Dios traiga luz. Si es como Lázaro y dices, es que ya lleva mucho tiempo ahí, está muerto, está podrido. Precisamente Dios quiere traer luz y quiere traer vida. El día de arrepentimiento es hoy. Y yo no tengo un escáner espiritual para ver quién está mintiendo. Y no lo tengo porque no necesito tenerlo. No es delante de mí ni delante de los pastores. Es delante de Dios, que Él examina el corazón de cada uno de nosotros. No tengas temor si vas a confesar tu pecado el día de hoy. No tengas temor. Él pagó en la cruz el precio de nuestros pecados para que podamos sacarlos a la luz. Pero si vas a esconder tu pecado, entonces sabes que estás haciendo a un lado al Señor y la misericordia de Dios. Y entonces sí, hay mucho que temer. Pero Dios es un Dios de amor. Y el día de hoy es el día de arrepentimiento. No importa si ya eres salvo. Si ya eres salvo, necesitas de todos modos confesar pecados. Es el día de hoy. Y vamos a orar. Y después de esto vamos a recordar la cena de nuestro Señor. Y creo que tiene que ver también con arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, gracias porque no merecemos nada, pero tú has extendido tu mano sobre nosotros. Y aunque deberíamos estar consumidos en nuestro pecado, tú el día de hoy has renovado tu misericordia para recibirnos y perdonarnos. Y yo te ruego por mis hermanos que están aquí, Señor. Si hay alguien que tiene que confesar sus pecados, que el día de hoy, llegando a casa, pueda abrir su corazón y confesar sus pecados a su esposa o a su esposo o a sus hijos. Si alguien ha vivido en pecado, Señor, que el día de hoy tú puedas traer libertad, que el día de hoy tú traigas libertad en verdad. Y gracias porque podemos hacerlo sabiendo que tú nos perdonas y nos recibes.
Nos recibes como estamos, pero no para dejarnos como estamos, sino para transformarnos poco a poco y hacernos a la imagen de tu Hijo. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Danos la llenura de tu Espíritu Santo para tener denuedo y libertad para predicar tu evangelio a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros compañeros de trabajo. Danos denuedo, Señor. Ayúdanos a que día a día nuestra relación contigo sea personal y crezca. No tener una religión, un sistema de rituales, sino en verdad relacionarnos contigo. Y el arrepentimiento, Señor, también es un don que tú das. Abre nuestros ojos, examina nuestros corazones y haz tu obra en nosotros. Y te lo pedimos, Señor, humildemente, porque nos acercamos no con nuestros méritos, sino con los méritos de tu Hijo Jesucristo, ganados en la cruz del Calvario. A ti sea toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.